Sean todos bienvenidos, Dios les bendiga. La semana pasada se estuvo hablando sobre el profeta Isaías y sobre cada aspecto que hablaba Dios a través de este profeta, sobre la redención, sobre la consolación de Dios hacia su pueblo primeramente, pero también hacia todos los demás que habían de creer. El día de hoy vamos a continuar con un texto de Isaías que se encuentra en el capítulo 48 y lo he titulado Si hubieras atendido a mis mandamientos. Si hubieras atendido mis mandamientos, es Isaías 48, versículo 17 al 20. Dice así: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría. Publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. Dice la Biblia que a Dios le dolía, dice: oh, si hubieras atendido mis mandamientos. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga para poder empezar con este sermón. Señor, te damos gracias por la vida de cada uno de los presentes. Gracias, Señor, porque pues si nos movemos, si andamos, Señor, es por ti. Gracias por la salud. Gracias por la presencia de cada miembro, Señor, de esta reunión, Padre. Te queremos pedir que el día de hoy nos hables, que nos visites, por favor, y que nos ayudes, Señor Jesús, a salir bendecidos, Padre, porque tu palabra es la que nos bendice y la que nos guía. Te lo rogamos, Padre, por favor. Amén, Señor. El título se llama Si hubieras atendido a mis mandamientos, y lo separé en 3 temas. En primer lugar es ver el carácter de Dios a través de este texto. En segundo, ver las consecuencias, el pecado y sus consecuencias. Y en tercer lugar, la misericordia y la compasión de Dios. El texto empieza diciendo: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. En esta parte Dios se presenta con 3 nombres diferentes: el Santo de Israel, como el Redentor, que es otro de sus nombres, y como Jehová. O sea, Dios se está presentando de 3 maneras en un solo texto hacia el hombre, hacia Jerusalén precisamente, el reino del sur, y a todas las personas que pertenecían a ese reino. Sabemos que en el tiempo que profetizó Isaías era el tiempo del rey Acaz, que fue un rey que se inclinó por los dioses, por Moloc, por dioses asirios, y llevaba a todo el pueblo a sacrificar a sus hijos. Y sabemos también que Dios nunca se quedó sin testimonio, e Isaías es un personaje que Dios utilizó para reprender y para estorbar el pecado de Israel, para estorbar la idolatría y para estorbar las maldades que estaban practicando. Y a través del profeta se menciona con 3 nombres. Isaías es el profeta que más hace referencia a el Santo de Israel. Le atribuye ese nombre a Dios. Dios le revela también ese nombre como el Santo de Israel, como el Redentor también, y como su nombre que ya se le había revelado a Moisés como Jehová.
estos tres nombres que Dios presenta aquí tienen que ver con su carácter. O sea, Dios no se llamaba así o no se revelaba así al hombre solamente porque quisiera dejar sorprendidos a los hombres. Realmente Él tenía un propósito con cada palabra que Él revelaba a sus profetas. Y uno le dice es Redentor, el Redentor tuyo, el Santo de Israel, Jehová, el Dios tuyo. Vemos que estos nombres proclaman y exaltan el carácter y la pureza del Dios, del único Dios verdadero, entre todas las deidades paganas que existían alrededor. Además se muestra como un maestro y como un guía, dice, te enseñaré el camino por donde debes de andar. Y se presenta como un Dios personal también, dice, el Dios tuyo. Esto quiere decir que aunque el hombre estuviera sirviendo a otros dioses, Dios de antemano sabía que Él era su Dios. Aunque ellos tuvieran 50 ídolos en su pueblo, en su ciudad, Dios decía, yo soy tu Dios. Y así ha dicho Dios, el Santo de Israel. De la misma manera, tú puedes tener muchos dioses, pero realmente Dios es el único Dios. Y dice la Biblia que aunque tú tengas muchos dioses en este mundo, pues va a haber un día que se le conoce en la Biblia como el gran día, en el cual pues todos van a confesar que Él es Dios y ya no va a haber otro Dios. Todos los dioses se darán, o todas las personas se darán cuenta que sus dioses eran imágenes, eran ellos mismos, eran corpóreos, eran finitos, eran corruptibles. Y dice la Biblia, el Dios tuyo, no es un Dios lejano. Aunque el hombre decida no conocerlo, Dios sigue cercano a él. Aunque el hombre decida vivir una vida de vanidad y de egoísmo, que son los frutos. La vanidad y el egoísmo son los frutos de que tú eres tu propio Dios. Una persona que vive en vanidad y en egoísmo es una persona que es a sí misma es Dios. Dios sigue buscando al hombre y sin importar el hombre le confesará algún día. ¿Por qué? Porque todos somos Dios, todo le pertenece a Dios. En otra parte dice que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes andar. O sea, Dios no era un Dios cruel. Los dioses contemporáneos a este pasaje eran dioses crueles. Eran dioses que les pedían que mataran a sus hijos. Eran dioses que pedían inmoralidad. Dioses que pedían sacrificios huecos, sacrificios sucios, mucha inmoralidad. Sexo, cortarse, quemarse, etcétera. Pero la Biblia dice, yo soy tu Dios que te enseña provechosamente el camino que tú debes andar. O sea, no es un Dios que solamente buscaba la gloria como aquellos dioses que solamente pedían puro sacrificio y dame. No, sino la Biblia dice que era un Dios que también estaba interesado en el porvenir del hombre. Un Dios que está interesado en el porvenir, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes andar. O sea, es un Dios que no dejaba al hombre a su deriva. No, con que tú me traigas 50 becerros y 10 litros de aceite y dinero, ya vete, con eso me satisface. No, realmente la Biblia dice que Dios es un Dios preocupado por el porvenir del ser humano, preocupado por su caminar, preocupado por su conducta, preocupado por lo que Él es. Es un Dios cercano. ¿Qué más? Es un Dios que considera el mañana de la humanidad. Y la manera en que Dios quiere guiar al hombre, o en la que le quiere enseñar, porque dice que te enseña, realmente los que enseñan son los maestros. Dios toma ese papel para enseñarle al hombre y poderlo llevar, ¿a dónde? Por el camino que debes andar. No dice por lo que te convenga o por lo que te parezca más correcto, no, dice por el camino que debes andar, debes andar. O sea, no es opcional, es un deber del hombre caminar en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque somos hechos de Él, Él es nuestro hacedor. Por eso Él dice, es el camino que tú debes andar. Sí, te da la posibilidad, te da la libertad de que andes en tus caminos, pero dice, si tú quieres, yo soy tu redentor, yo te puedo sanar, yo quiero estar cerca de ti, yo te quiero ayudar y te quiero enseñar el camino, un camino
y que lo debes de andar. No 3 ni 5, no nuestra manera de pensar, porque a veces creemos que nuestra manera de pensar es un poco más elevada que la que está en el Evangelio de Mateo o en el Sermón del Monte. No, el camino que debes andar quiere guiarle. ¿Cómo Dios guía al hombre? ¿Te has preguntado, ¿Dios guía al hombre? ¿Dios realmente está preocupado por el hombre? Y si así es, ¿cómo me guía? Dios tiene elementos para guiar al ser humano y uno de ellos es la razón y también es su conciencia, pero otro es su palabra. La conciencia es la ley de Dios escrita en tu corazón. Esa es una manera en la que Dios te quiere guiar al camino que debes andar. El deber ser, por así decirlo. El deber ser, en lo que se debe ser, en lo que se debe hacer. Dios nos quiere enseñar en ese camino y es su palabra, la razón, la conciencia, la iglesia, etc. ¿Por qué Dios le tiene que enseñar al hombre? Porque Dios creó al hombre como un agente moral. Como un agente, una persona moral, o sea, una persona que tiene la facultad para poder hacer lo bueno, pero también para poder hacer lo malo. Y ante esa capacidad que el ser humano tiene de decidir ir a la derecha o de ir a la izquierda, Dios se preocupa por el hombre y quiere enseñarle cómo debe caminar. Además tiene esa facultad, es un agente moral porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. En eso es en lo que somos creados a imagen y semejanza, en nuestra capacidad moral, en la voluntad y en la responsabilidad moral que tiene el hombre de sus acciones. Y la ley de Dios es perfecta. La manera en la que Dios quiere guiar al hombre es a través de su palabra, a través de su ley. La ley de Dios es perfecta. ¿Para qué sirve la ley entonces? La ley no solamente sirve para condenar al hombre, la ley sirve y Dios la dejó para enseñarnos qué es lo que debemos hacer. La ley de Dios. 15, Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia misma declara que su palabra de Dios fue dejada para que el hombre pueda saber qué camino seguir. Hubo un joven, un adolescente, hace muchos años, no sé, yo creo que más de 150 años. Su libro se llama Dino Lewis y su lámpara. Si alguien quiere leerlo, es un libro muy edificante. Es un libro que te enseña cómo el hombre sí puede ser guiado por la palabra de Dios y cómo en cosas tan prácticas podía él decidir qué hacer con su vida. Dino Lewis era un niño pobre. Dino Lewis era un niño sucio. Un niño que en su casa su madre carecía de los recursos, su papá estaba enfermo y solamente vivían al día. Tenía una hermana, otro hermano que estaba enfermo y realmente Dino Lewis detestaba estar en su casa. Y así entonces Dino salía de su casa todas las mañanas y se juntaba con los niños más traviesos de su comunidad. Él y su compañero eran los más malos, eran los más crueles, los más traviesos, los más que se dedicaban a burlarse, a hacer travesuras, etc. En donde vivía Dino Lewis había una iglesia y Dino Lewis iba con todos sus amigos. Describe el libro que él entró a la iglesia y que en la parte de adelante estaban sentados los hijos del pastor, los niños que iban con vestidos muy bonitos, muy planchados, muy elegantes. Y dice que ellos estaban relegados en la banca de hasta atrás, como 10 o 12 niños sentados entre 11 y 12 años de edad, esperando a ver qué les decían, con la ropa sucia, con la ropa rota, descalzos, con los pies sucios, no llevaban calzado. En eso una mujer se acercó y les habló del cielo. Les dijo, hubo un hombre que
que era malo, que era perverso. Pero un día él leyó la Biblia y él leyó de un paraíso que estaba preparado para ellos, y él decidió encaminar, decir: Señor, yo quiero ir a ese paraíso. Dino Lewis quedó sellado con esa palabra, con esa idea de poder un día llegar a ese paraíso. Y él se veía a sí mismo y se veía sucio y se veía pobre. Poco tiempo después, en un árbol, el Espíritu Santo lo visitó, envió a otro hombre para que lo invitara nuevamente a la iglesia. Finalmente Dino Lewis se convirtió. Dino Lewis se convierte, pero él describe todos sus temores que él tenía, porque él era un niño muy tremendo. Decía: ¿qué van a decir? ¿Se van a burlar de mí en la escuela? No me van a creer que soy cristiano. Él dice: yo iba caminando por las calles, dice: oh, cuánto anhelara yo que me vieran como un joven serio, que me vieran como un joven pudoroso, como un joven que guarda los mandamientos de Dios. Dice: pero eso no va a ser, porque yo soy un niño malo, un niño malvado. Dios lo salva y él se toma en serio la salvación de Dios. Se toma en serio la palabra de Dios. El pastor le regala una Biblia con la frase precisamente: lámpara es a mis pies tu palabra. Total es de que él era tan malo que él mismo no podía creerse sus esfuerzos para caminar con Dios. En una ocasión, el maestro les dejó una tarea. Dijo: niños, ¿saben qué es un acróstico? No, unos sí, otros no. Les dijo: a ver, cada quien va a hacer un acróstico con su nombre. Cada uno de ustedes va a hacer un acróstico con su nombre, de que hable de ustedes, de su personalidad. Y entonces Dino Lewis se fue muy preocupado, porque dice: es que yo nunca hacía tarea. Yo nunca sabía lo que era entregar una tarea, un trabajo limpio. Yo no sabía lo que era sentarme y concentrarme para poder escribir un párrafo siquiera. Pero él fue a un lago, llevaba su Biblia consigo y le empezó a pedir ayuda a Dios. Le empezó a decir: Dios, ayúdame a comprender qué debo de hacer. Quiero cumplir, quiero que el maestro sepa que yo ya te he conocido y que yo soy diferente. Pasaron una semana y Dino Lewis todos los días estaba buscando en la Biblia cómo hacer su acróstico. ¿Qué acróstico debo de hacer? Él se llamaba Eduardo, pero le decían Dino. Él se llamaba Eduardo, y buscando entre el acróstico y pidiéndole a Dios realmente para una tarea sencilla, escribió lo siguiente. En su acróstico decía: la E de Eduardo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. La D decía: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La U, usa bien la palabra de verdad. La A, aborreced lo malo, seguid lo bueno. La R, resistid al diablo y huirá de vosotros. La D, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Y la O, orad para que no entréis en tentación. ¿Quién hizo eso? ¿Un gran predicador, un gran cristiano que quería ser misionero? No. Un pequeño niño de 11 años de edad que decidió tomar la palabra de Dios como una guía para su propia vida. Un niño que nunca había hecho tareas. Un niño que sus amigos lo tenían como el flojo, como el sucio. Un niño que impactó a su familia. Que la impactó. Porque describe que en una ocasión se levantó y dijo que le vino un texto a la mente, decía: de gracia recibiste, da de gracia. Y el niño que siempre se salía a las calles, sé que en esa mañana se levantó y empezó a limpiar la cocina, empezó a prender el fuego, puso el té a calentar. ¿Qué pasó? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Quién lo guió? ¿Vino un ángel y se le presentó como muchos quieren? ¿Fue el pastor y le dijo: no, el pastor me tiene que decir qué hacer? No. Lámpara es a mis pies tu palabra. El instrumento que Dios ha dejado para guiarnos es su palabra. Es su palabra, tu conciencia, tu razón. Y este joven terminó
terminó la carrera, empezó muy pequeño, llegó a ser pastor, llegó a ser un predicador, pero Dios lo empezó a usar precisamente por algo, porque Él se sabía guiar. Te enseñaré los caminos por donde debes andar. Debes andar. ¿Cuántos de ustedes han considerado la Biblia como la regla única de conducta? ¿Cuántos pueden decir, pues para mí la Biblia es mi norma de conducta? El libro se llama Dino Lewis y su lámpara, editorial Vara y Callado, si lo quieren leer. ¿Cuántas personas no queremos solucionar nuestros problemas en base a nuestra experiencia, en base a lo que nos diga el pastor, en base a lo que lo diga la esposa, en base a lo que diga quién sabe quién? Realmente Dios quiere guiarnos. Salmo 119, versículo 33. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que te he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Aquí vemos la misma experiencia que vivió Dino Lewis, pero reflejada en la Biblia. Una persona que anhelaba que Dios lo guiara en sus caminos. El salmista que escribe esto entendía algo. Los mandamientos de Dios me van a guiar a las alturas, me van a llevar al cielo. Por eso él le suplicaba a Dios, guíame. Y decía, inclina mi voluntad. ¿Por qué? Porque dice, si fuéramos robots, pues tú ya sabes lo que va a hacer de mí, Señor, y ahí cuando quiera me salvo, cuando sea tu tiempo. No, decía, inclina mi voluntad, mi corazón, inclínalo, porque tengo una voluntad, tengo un libre albedrío. Dice, para guardar tus mandamientos, para guardar tu ley. Y esto nos demuestra algo, que el ser humano tiene la posibilidad de inclinarse a la avaricia, como dice, no dejes que vea la avaricia, o inclinarse a los mandamientos de Dios, a la rectitud moral y poder buscar lo que Él anhele. Por lo anterior, entonces, decimos que los agentes morales son necesariamente activos. Una persona moral o un agente moral es activo. No pueden existir agentes morales sin la facultad de decidir. O sea, no puede decir algo que es moral, la mesa no tiene carácter moral, o sea, no puede decidir. Pero el ser humano sí. Existen agentes morales cuando tenemos la capacidad de decisión, cuando son libres de elegir con o en oposición a la ley de Dios. Y una de las funciones de la ley, de las leyes, es dirigir a esos agentes a la forma en la que deben elegir. O sea, el hombre es un ser moral y por cuanto puede decidir qué hacer, entonces tiene una responsabilidad moral. Pero para saber qué debe de hacer, entonces Dios dejó su palabra. ¿Qué debo de hacer? ¿Para dónde debo de caminar? Es una de las funciones de las leyes. Y entonces, si no lo hacen, es una elección que ellos tienen hacia donde lo quieren proponerse. Hacia donde la persona se propone también es una elección, y es una elección que Dios respeta. Es una elección que Dios respeta del hombre, y que si esta decisión va inclinada a lo que no se debe ser, al no deber ser, o a lo contrario a lo que se debe ser, se constituye un pecado. Y el pecado es constituido cuando una persona es gobernada por los impulsos de la sensualidad o de la sensibilidad en vez de la palabra de Dios. Entonces, ¿el pecado en qué es? Cuando el hombre voluntariamente
decide inclinarse con algo que es contrario al deber ser. ¿Y dónde encuentro el deber ser? En la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debo hacer? Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Los designios quiere decir las decisiones. O sea, las decisiones basadas en la carne, en los sentidos, las decisiones, pues yo creo que es esto, pero que no se acomodan a la ley de Dios. O sea, yo creo que pues no está tan mal tener novia, no está tan mal echarme una, echarme dos. Cristo hizo el vino, el agua en vino. Pues no está mal irme a una fiesta. No, yo creo que no tiene nada. Bueno, los designios, las decisiones que son de la carne, que no consideran la ley de Dios, dice, son enemistad contra Dios. Las decisiones que tú tomes son enemistad contra Dios. ¿Cuántas veces el hombre toma decisiones sin siquiera considerar si se acomoda, si se amolda a la voluntad de Dios? Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Por qué están en contra de Dios? Porque no se sujetan a la ley. Entonces, todas las decisiones que tú tomes, puedes tomarlas en tu carne, en tu opinión, y en cuanto tú hagas eso, se constituye un pecado, y además en automático se genera una enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque no se acomodan a su legislador. ¿Y quién es el legislador? Es Dios, Dios mismo. Si la voluntad, entonces, de esa persona está basada sus decisiones en los deseos y sobrepasa su razón, su conciencia y la ley de Dios, y lo único que desea al tomar sus decisiones es su autogratificación, o sea, su autocomplacencia, entonces esa persona está infringiendo la ley de Dios, y en automático Dios carga una suma, o sea, Dios toma una carga, le adjudica cargos, ¿sí? Así como cuando tienen a una persona y le dicen, pues ¿cuáles son tus cargos? No, pues es que a mí me metieron por esto, por esto, por esto, por eso. Bueno, de la misma manera, cuando una persona empieza a actuar conforme a sus designios de la carne, Dios en automático le empieza a aumentar cargos. Y por esto, y por esto, y por esto. ¿Por qué? Porque Dios es un juez. En automático te va a poner cargos a ti. Y de esos cargos que tú vas acumulando al tomar tus decisiones, vamos a dar cuentas un día. Sí. De esos cargos de esas decisiones que acumularon cargos, pues vamos a tener que dar cuenta. Aunque esa persona esté creyendo que lleva una vida ejemplar. Aunque esa persona crea, pues ya predico, ya entré a la iglesia, pero si sus decisiones son carnales, solamente busca su autogratificación, que lo vean, que me vean, estás acumulando cargos en tu contra. Si la voluntad está siguiendo el deseo egoísta, entonces las actividades religiosas son egoísmo vestido. Es un egoísmo que se puso las vestiduras, se robó las vestiduras de una obediencia amorosa. Cuando una persona dice, pues yo creo que sí, así es, y voy a hacer esto pues para que vean que sí, que yo también soy cristiano, y etcétera, ¿no? Entonces, es egoísmo que arrebata las vestiduras de una obediencia verdadera y amorosa a Dios, se las pone, pero por dentro es egoísta. ¿Por qué va a la iglesia? Pues para que me vean, etcétera. No hay una obediencia amorosa a Dios. Entonces, usurpa los vestidos de la obediencia amorosa y se cubre con ellos. Y entonces se convierte en un santurrón. ¿Qué es un santurrón? Una persona que muestra devoción exagerada e hipócrita a las cosas religiosas. Es un santurrón. ¿Por qué? Porque dentro de sí mismo sabe que lo que quiere no es agradar a Dios.
y obedecerlo y ser encaminado por su verdad. Lo que quiere es una autogratificación. Entonces va a hacer todo lo que le pidan. Hay que leer 2 capítulos, va a leer 2 capítulos. Un fariseo, pues, para que me entiendas. Se convierte en un santurrón y en la iglesia, pues, el vacío está soñando en vano que hará algo bueno ante los ojos de Dios. Está soñando en vano. Su sueño es hueco, que va a hacer algo bueno delante de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú, joven, hasta que tú, amigo, abandones el egoísmo y con la ayuda del Espíritu Santo inclines tu voluntad a los caminos de Dios. Isaías 48, versículo 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Por qué Dios exclama eso? Porque no es un grito de dolor precisamente. Y el verbo, si hubieras atendido, está en modo subjuntivo, en un deseo solamente, en una necesidad. Por eso se caracteriza el modo subjuntivo de la lengua española, una necesidad, un deseo. Si tuviera 100 pesos, si tuviera un carro, si tuviera, es el modo subjuntivo. No es tendré, es si tuviera un deseo, un anhelo. Y ese mismo anhelo Dios lo expresa aquí, si hubieras atendido a mis mandamientos. Y es un clamor de dolor, querido amigo. O sea, es un clamor de dolor. Porque como te decía al principio, Dios es un Dios que quiere tu bien. Y que no quiere, le duele que te lastimes. Le duele que te lastimes. Dios de antemano sabía y se dolía por las decisiones que el hombre había tomado o que ha estado tomando. Y aquí surge una pregunta que muchos se hacen, que es, pues, ¿para qué Dios me hizo si Él sabía que ya iba a pecar? Sí, pero ¿por qué dice eso? Si Él sabía que yo iba a pecar de antemano. Si Él sabía que yo no iba a ser salvo, que yo no iba a conocer a Dios. Y precisamente hay una doctrina que explica que Dios creó a unos para condenación y creó a otros para salvación. Y esas personas, pues, ¿qué hago? Entonces, ¿me creó para salvación o me creó para condenación? Pues no, realmente Dios no creó a nadie para condenación. Dios creó a todos para salvación. Pero ¿qué ocurre? Entonces, ¿Dios sabía que yo iba a pecar? Sí. ¿Dios sabía que quizá algunos se iban a ir al infierno? ¿Dios sabe quiénes se van a ir al infierno? Sí. Pero entonces, ¿por qué me hizo? Si sabía que me iba a ir al infierno. Porque Dios es un Dios perfecto y por lo tanto tuvo que haber creado seres perfectos. Y esa perfección tenía que ver con la perfección moral. Que Dios en su inmutabilidad, o sea que Dios no cambia, y en su omnisciencia, o sea que Él ya sabe todo lo que va a acontecer, conoce todas las posibilidades de una ecuación. O sea, ¿qué pasaría si este hombre se pone en esta situación? Entonces va a hacer esto. Pero si se pone en esta situación, entonces va a dar como resultado esto. Dios conoce todas las ecuaciones y Él sabe de antemano qué ecuación tú vas a tomar. Entonces, ¿por qué Dios me creó? Dios no creó al hombre para condenación. Dios creó al hombre para salvarlo, para que lo obedeciera realmente. Por eso dice, si hubieras atendido. O sea, Él quería que te salvaras. O sea, si me hubieras obedecido. Él creó al hombre. La postura, decir que creó a unos para condenación y otros para salvación, ese no fue el último propósito. Aunque Dios sabía que muchos iban a perder, ese no fue su propósito final. O sea, está mal planteado el decir es que Dios creó a unos ya para condenación. No, está mal planteado.
Sí, Dios sabía que muchos se iban a perder, pero por cuanto es un ser moral, creó a hombres con voluntad propia, sabiendo de antemano que muchos de ellos se iban a perder. Ahora, aquí nos ponen en una situación. Dios sí lo sabe, pero tú no. ¿Será Dios tan cruel que si tú quieres ser salvo, te cierre las puertas? ¿Será Dios que si te ha buscado y te ha dado la vida, será que quiere que te pierdas? Eso es Dios, Dios lo sabe. Por eso Jesús dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Sí es cierto que ya están unos predestinados para salvarse? Y le dijo, no, no contestó. ¿Sí es cierto que ya unos se van a salvar y otros ya no? ¿Sabes qué respuesta Jesús dio? Esfuérzate, esforzaos a entrar, porque os digo que muchos procurarán y no podrán. O sea, Jesús no dijo, sí, sí son muchos o son pocos. Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Las personas que deciden en el camino incorrecto, pues se encuentran con su propio criterio, con su propia voluntad, y se pone a juzgar. O sea, esto que te digo no es como, bueno, entonces yo sí soy salvo, tú no eres salvo, pero la Biblia sí nos deja ver que en primer lugar Dios quiere que todos sean salvos. O sea, eso sí lo deja ver la Biblia. Dios quiere que todos sean salvos. Dios los creó a todos para que sean salvos, aún sabiendo que muchos se iban a perder. Y número 2, Dios creó y dejó características en su palabra, como lo comentábamos, para que las personas pudieran saber si van por el camino correcto o incorrecto. Quiero nombrar 6 características de las personas que están viviendo en una vida condenada. O sea, que si murieran, que si siguen en esa actitud, lo más seguro es que se pierdan eternamente, aunque Dios no lo quiera. ¿Cuáles son esos 6 puntos? En primer lugar, quiero decirte que Dios condena al hombre solo y únicamente cuando este hombre ya llenó su copa de iniquidad. O sea, ya ha pecado tanto que Dios le puede decir, no, ya, hasta aquí. Y lo corta. Entonces, Dios condena al hombre porque es su papel como juez y como dueño cuando el hombre ya ha llenado la copa de su iniquidad. ¿Cómo llena la copa de su iniquidad un hombre? Vamos a ver algunas características que si no bien no son evidencias definitivas, sí son evidencias probables. La primera evidencia es un largo andar en prosperidad en el pecado. Un largo andar en prosperidad en el pecado. Salmos 92, versículo 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. O sea, el problema no es que florezcan. El problema es que florecen, pero hacen iniquidad. Y aquí tú debes de tener cuidado, porque si tú vives una vida en pecado deliberado, o sea, que te deleita el pecado, y además estás prosperando, es un signo de que probablemente Dios ya se esté separando de ti porque estás llenando tu propia copa, una copa de condenación. ¿Qué quiere decir esto? Andan en prosperidad constante, pero así como van creciendo, tienen casas, tienen camionetas, tienen empresas, tienen mucho dinero, viajes, y compran una casa aquí, otra allá, y sacan una camioneta del año, le regalan otra camioneta, y dices, oye, ¿cómo le haces, no? Pero prosperan. Pero no solamente prosperan, sino que además viven una vida de iniquidad. Con frecuencia Dios les entrega su porción a los malvados en este mundo y les permite prosperar y engordar, como un toro que se cuida en los establos y luego son llevados a la muerte. Por cuanto han llenado su copa, o sea, Dios les da su porción en este mundo. ¿Por qué? Porque no quieren la porción que es Jehová. El salmista decía, mi porción eres tú, Señor. Pero muchas personas dicen, no, mi porción está aquí en la tierra. Quiero una camioneta y quiero una casa y quiero que mis hijos tengan esto y quiero que ¿Cuál es su porción? Aquí está en la tierra. Entonces, cuando es eso, Dios también les da su porción. Bueno, ¿eso es lo que quieres? Se retira y esa persona dice, es para
ser destruidos eternamente. Primer característica. Cuando florecen como la hierba, tienen, abundan, pero están viviendo en pecado, Dios les está dando su porción. Entonces, cuando una persona prospera durante largo tiempo e insiste en el pecado, existe una poderosa razón para creer que está en condenación. Y es una evidencia probable. Es una evidencia probable. Y si tú te encuentras en esa situación, pues debes de poner un alto, Señor. Tengo mucho, pero me gusta emborracharme cada 8 días. Me gusta irme a la cantina, me gusta engañar a mi esposa. Sí, estoy prosperando. Y a la gente cree que porque Dios los bendice. Ah, ¿ya sé cómo Dios me quiere? Dios acomoda todo. Sí, Dios acomoda todo porque ya te dio tu porción y tu porción va a quedarse aquí. ¿Sí? Porque Dios no es tan cruel, dice, ok, ya le voy a dar su porción. No quiso la porción celestial, la vida eterna, ok, le doy su parte en esta tierra. Segunda característica de una persona condenada. La segunda característica es el rechazo habitual de los medios de gracia. El rechazo habitual a los medios de gracia. Los hombres van a ser salvos por la santificación en el Espíritu Santo y por creer a la verdad. O sea, una persona se salva no porque Dios sea bueno, sí, Dios es bueno y lo salva, pero también le pide al hombre, que es la santificación por medio del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, sino por medio del Espíritu Santo y creer a la verdad. Ni uno entre cientos y miles de personas se va a poder salvar si se aleja de los medios donde Dios presenta sus demandas. ¿Cuáles son los medios donde Dios presenta sus demandas? La Biblia, la iglesia. Ahí Dios presenta sus demandas y Dios se encarga de decir, yo quiero esto para tu vida. Bueno, ninguna persona va a poder ser salva, aquella que se aleje de donde Dios presenta sus demandas. Si esta persona tal hace, se está alejando de los medios de gracia, o sea, ya no quiere ir a la iglesia, y para qué voy, para qué leo, y se empieza a alejar. Se empieza a ir. ¿Qué está haciendo? Teniendo la posibilidad de congregarse, teniendo la posibilidad de comprarse una Biblia, de leerla, de arrodillarse y decirle, Dios, ayúdame. Teniendo un padre que la instruye, un padre que lo instruye. Con todo y eso, no, ya no me hables a mí de eso. Eso es otra evidencia que esa persona está siendo condenada. ¿Y por qué? No porque Dios sepa que iba, o sea, no es condenada, no rechaza los medios de gracia porque sea condenada. Algunos dicen, es que ¿por qué él peca tanto? Es que ya está, ya para eso casi, para eso nació. No, el hombre no peca o no rechaza los medios de gracia porque haya sido creado para eso. El hombre no fue creado para eso. Más bien, por cuanto rechaza los medios de gracia, entonces es condenado. Es como si tuviéramos, no sé, una pestilencia, una peste, una epidemia, y estuviera muriéndose mucha gente, y entonces llegaran un grupo de médicos y trajeran la solución a ese problema. Pero unos no la quieren tomar. Llegaron los médicos, estuvieron con la medicina, sí, pero muchos que hicieron, yo no creo en eso. ¿Yo para qué hago eso? No, eso es para controlarnos, no, nos van a poner la inyección y ya. Y si tú te vas a un poblado, las pestes que hubo a lo largo de la historia, pues morían millones de personas, porque no sabían qué era. La tuberculosis, la viruela, tantas enfermedades. Y aun con todo eso, bueno, esa persona ya fue condenada. ¿Por qué? ¿Porque estaba predestinada para ser condenada? No, porque rechazó los medios de gracia. Número 3, tercera característica, aquellos que han envejecido pecando y siguen pecando. Aquellos que han envejecido pecando y siguen pecando. Es muy probable que ya no se salven.
¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque a lo largo de la historia la mayoría de los avivamientos, ¿sabes con qué empezó? Con jóvenes. La mayoría de los hombres que presidieron avivamientos, Juan Wesley, Moody, Finney, todos fueron menores de 35 años de edad. ¿Sí? Ya tengo 40, 45, pero me espero. ¿No? La mayoría, podemos decir, los grandes avivamientos, en donde Dios salvaba, se complacía en usar a un instrumento delgado, torpe de lengua, torpe de labios, pobre, lo que fuera, pero lo utilizaba para levantar y para avivar el fuego de la religión pura y sin mancha, eran jóvenes menores de 35 años de edad. Y por eso es importante que los jóvenes apresuren sus pasos a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque después de los 35, ¿sabes qué? Dios es una persona. Dios es una persona que se duele con las actitudes del hombre. Vamos a ver por qué realmente Dios están determinados a seguir cualquier logro mundano. Tienen 14 años, 11 años, como veíamos con Dino Lewis. Dios lo llama, Dios lo busca. Tiene 14, 15, 20 años, pero él dice, no, yo estoy enfocado y aferrado a conseguir un logro mundano. Y después ya doy lugar a la religión pura y sin mancha. Y después doy lugar a los mandatos de Dios. Entonces, ¿qué actitud tomaría Dios? ¿Esa persona es reprochable ante los ojos de Dios? Pues es aprovecharse de la misericordia divina y creer que por ello Él le permitirá seguir hasta que haya concluido con sus objetivos mundanos y hasta que se haya desgastado en el servicio del diablo. O sea, una persona que toma esto, no, sí voy a buscar a Dios, pero primero voy a estudiar una carrera, pero primero me voy a casar, pero primero voy a comprarme un carro, primero voy a ver a mi familia y después sí voy a buscar a Dios. ¿Sabes cuántos años te lleva eso? Ya acabaste con tu vida, ya se la ofreciste a ti mismo y al diablo. Tienes 40 años. No, es que ya ahora sí. Es jugar, es aprovecharse de la misericordia divina. Ahora es creer. ¿Tú crees que Dios se sentirá a gusto con que tú hayas servido y te hayas desgastado en el servicio del diablo? ¿Pondrá Dios su sello de aprobación? Te pregunto, ¿aprobará Dios esa actitud? ¿Aprobará Dios esa actitud? No, pues yo sí lo voy a buscar. Me estoy aprovechando de que Dios es misericordioso. Y todavía quieres que Dios te ponga el sello de aprobado. Aprobado. Te lo paso. Sirve al diablo toda tu vida. Y ya cuando quieras vienes. ¿Aprobará Dios la actitud? No estoy diciendo que Dios ya no te perdone. Estoy diciendo, ¿aprobará Dios esa actitud? O sea, dirá, vale, me gusta esa actitud. ¿Se deleitará Dios con esos pensamientos ante este personaje? ¿O le dirá, sabes qué, toma tu porción y vete? Toma tu porción y sigue tu camino. Porque Dios ha prometido darle a los hombres. Dice la Biblia que toda buena dádiva. O sea, Dios ha prometido también dádivas para los hombres. Sí, pues ándale. La mayoría de los avivamientos, todos, Evan Roberts en Gales, Juan Wesley, menores de 35 años. Ya cuando tenían 35 años ya iban enfilados a todo lo que iban. Ya 40 años, ahora sí quiero buscar a Dios. 45, sí, pero tuviste la oportunidad de buscarlo a los 11, a los 12, a los 15. Dios no aprueba esa actitud y es muy probable que esa persona sea condenada. No es imposible que se salve, pero a Dios no le agrada esa actitud, querido amigo. A Dios no le agrada. Así como a ti no te agradaría que te dieran lo más feo, ¿verdad? Pues tú ponte este pedacito. Esto es lo que nos sobró, ya lo usé, y que te dieran un regalo que usaron ya 5 años, ¿no? Ya usó la chamarra 15 años, ya está medio rota de aquí, ya está despintada. Toma, te regalo una chamarra. Te quiero mucho. Espérate. ¿No?
¿Se complace Dios de esa actitud? ¿O dirá Dios, no, ya no quiero nada que ver contigo? Tengan cuidado, porque Dios es inmutable. O sea, Dios no cambia. Dios no cambia. Y eso nos debe generar un temor de decir, Dios, no permitas que yo me aparte, no permitas que siga desperdiciando mi vida. Porque Dios es inmutable. O sea, Dios lo que ya dijo en su palabra lo va a hacer. No va a cambiar un acento ni una coma, porque al Señor se le ocurrió vivir 40 años buscando riquezas. Bueno, es que tú viviste 40 años buscando riquezas. Bueno, le borro la coma, le borro el acento para que diga, entra a la presencia de tu Señor. ¿Será Dios así? Siguiente característica se encuentra en Hebreos 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La característica sería, si hay ausencia de castigos de Dios en tu vida, es muy probable que Dios ya no te esté corrigiendo y sea una señal de condenación. Si hay ausencia de castigos, porque dice la Biblia que Dios a sus hijos los castiga, los azota, les hace pasar por un dolor para que volteen a verlo. Pero ya cuando a la persona le va todo bien, ¿sabes qué es? Esa persona ya es una persona lejana, un hijo pródigo. Y todos los hijos pródigos no todos regresan. Regresó el hijo de la Biblia, el que nos menciona ahí Jesús, pero no todos regresan. Por ahí tenemos al joven rico. ¿Regresó el joven rico? No, regresó. O sea, cuando hay ausencia de castigos, de correcciones. Recuerdo que cuando platicábamos con Jorge, el hermano que le dispararon, él decía a Dios, es que yo te decía, Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué vemos? Una señal de que Dios a sus hijos los castiga. Pero cuando ya no hay nada de eso, ya no hay problemas, ya no hay enfermedad, ya todo va bien, ten cuidado, porque puede ser una característica, una evidencia probable de que estás yendo al camino y que por lo tanto Dios te desechó. Cuando ya no te sientes mal por pecar. Cuando una persona, ¿qué pasa cuando un hombre engaña a su esposa por primera vez? Se casó y todo era bonito y lo engaña por primera vez. Se duele, llora, la cara se le baña de vergüenza. ¿Y qué pasa si lo sigue haciendo y lo sigue haciendo? Se empieza a endurecer. ¿Y sabes qué la esposa dice? Ya no te creo nada. Ya no le duele. Cuando a una persona ya no le duele el pecado, ya no le duele la pornografía, ya no se siente mal cuando mira a una mujer para codiciarla y dice, Dios, ¿por qué? Limpia mis ojos, Señor. Limpia mis ojos, limpia mi mente. Cuando ya no hace eso y se deleita, y a ver, vamos a ver la revista, y van a un lugar y se paran a ver a las mujeres, ya no hay dolor. ¿Sabes qué? Esa persona probablemente ya está condenada. Va en un camino de condenación. Dios ya no le está estorbando. El cristiano sabe que si padece algo es porque Dios quiere mostrarle algo para su santificación. El cristiano, los hijos saben, de acuerdo a Hebreos 12, que si él padece algo es Dios mostrándole algo para su santificación. Número 5. Cuando los hombres son castigados y no se reforman. O sea, sí, Dios te puede castigar, pero no sirvió de nada el castigo. Son castigados y no se reforman. Isaías capítulo 1, versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Toda cabeza está enferma? Y todo corazón doliente. Pues son personas que Dios les castiga, les quita algo. Les puede quitar un ser querido, muere su hija.
pierden mucho dinero, no sé, los asaltan en la calle y estuvieron muy cerca de la muerte. Y ya pasan 8 días y otra vez vámonos a la cantina y vámonos acá. Y ¿qué pasó? O sea, ¿todavía quiere ser castigado? Bueno, cuando esa persona toma esa actitud, pues quizá pasaron por una enfermedad, un accidente, un problema, pero cuando las aflicciones de Dios no logran la obediencia en el ser humano y la santificación del hombre, este se endurece bajo los azotes de Dios. Y entonces no podría Dios dejarlo hasta que Él mismo se llene de su propia iniquidad. Será un Dios sátido, cruel, que esté lastimando, ándale, vuélvete y vuélvete y vuélvete. Eso sería volverlos a la fuerza, ¿no? ¿No? O sea, Dios castiga para que las personas volteen a ver a Dios. Pero cuando la persona resiste al azote, ¿sabes qué? Ya, llénate de tu propia iniquidad, llena tu copa, tú solito, porque Dios no condena a alguien porque Él quiera. El hombre solo llena su copa de la iniquidad, que era lo que veíamos. Dios condena cuando el hombre ha llenado él mismo su vaso de tanta iniquidad. Entonces, ya los azotes ya no le rinden. Entonces Dios se aleja y esa persona está pronta a ser condenada. Solo basta que Dios decida, ya llenaste tu vaso, ya acabaste, ya terminaste, ya concluiste, ya llenaste tu vaso de iniquidad. Última característica, Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese corazón ya no podrá ver nada más. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a personas que abrazan herejías condenables. Una persona que abraza herejías condenables. ¿Sabes? Las personas llegan a creer en las mentiras. ¿Sí? Por ejemplo, tú puedes creer que vas a reencarnar en un perro. ¿Ya? Lo llega a creer. No, yo creo que sí voy a reencarnar en un árbol, en un perro, y que la vida se originó por extraterrestres que vinieron aquí a escupir vida, y ya me lo empiezan a creer. Ve YouTube, está lleno de esos videos, no, es que es un reptiliano y no sé qué tantas cosas. Y hay la gente creyendo que, sí. Y entonces empiezan a abrazar herejías condenables porque no le dan la gloria a Dios. ¿Quién es el autor de la vida? Es Dios el autor de la vida. Mira, Dios da su verdad tan sencilla. Dios da su verdad tan sencilla y clara que inmediatamente cuando el hombre conoce la verdad de Dios, inmediatamente hace clic. Sí, es cierto, eso es correcto. Es tan sencilla que es casi imposible que tú creas una herejía teniendo la Biblia enfrente. Es casi imposible que tú creas una herejía. De hecho, yo creo que es imposible que tú llegues a creer una herejía teniendo la verdad enfrente de tus ojos. Sin embargo, las personas llegan a abrazar herejías. El diablo mismo no puede engañarse. O sea, el diablo no cree herejías, para que me entiendas. El diablo conoce la verdad y la domina. El diablo mismo no se puede engañar. Es que aquí es una herejía en la Biblia. No, el diablo no cree en las herejías. Sin embargo, el hombre las llega a creer. Pues yo creo que Dios no me va a juzgar a mí porque Él es bueno. Ok, pero vemos el Nuevo Testamento, preparaos, hermanos, para cuando estemos ante el tribunal de Cristo. No, pero ¿qué pasó? Estoy creyendo una herejía. Creer que Dios no te va a juzgar es una herejía. Creer que Dios te va a dar otra oportunidad para que vengas a nacer en una paloma o en una gallina es una herejía. Pues yo creo que no hay infierno. Yo creo que no se puede ser cristiano. Pero Jesús dijo, venid en pos de mí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando un hombre profesa una mentira, la única esperanza que le queda es que no haya creído en ella sinceramente. O sea, cuando un hombre ya cree en una herejía, ya su única esperanza que puede tener un pastor o una persona que lo quiere ayudar es creer que no la haya creído sinceramente. Es su única esperanza. Atención, jóvenes y viejos, tengan cuidado
en la manera en que juguetean con las verdades de Dios. Atención, jóvenes y viejos, tengan cuidado en la manera en que juguetean con las verdades de Dios. ¿Cuántas veces algún individuo comenzó a defender una herejía solo por discutir? Solo quería discutir esa herejía. Y debido a que amó tanto debatir firmemente, llegó a creer su propia mentira y se pierde para siempre. Cuidado de estar debatiendo. Sí lo puedes hacer, tienes libertad, existe libertad de pensamiento, pero ten cuidado, no vaya a ser que después, no, pues yo creo que no. Cristo no murió por mí. Cuidado. Sí, Cristo hizo acepción de personas, solamente amó a unos. Cuidado porque te puede llevar toda una vida lejos de Dios. Y quizá en un momento lo hacías para defenderte de tus padres, de los hermanos de la iglesia. No, yo no creo eso. A ver, dime dónde está en la Biblia. Pero la Biblia alguien la pudo engañar, alguien la pudo manipular y fue escrita por nosotros. Empiezan con un montón de herejías. ¿Sí? Ten cuidado nada más, hazlo. Pero ten cuidado, no vaya a ser que abraces una herejía y que entonces seas condenado por abrazar una herejía, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, abrazar una herejía, dice la Biblia que los herejes no heredarán el reino de Dios. O sea, no puedes entrar al cielo creyendo que no hay Dios. Imagínate un ateo, ¿no? No hay Dios, no hay Dios. Y que llegue al cielo, ¿sería lógico? De ninguna manera. Ten cuidado cuando empieces a debatir sobre las cosas de Dios. No vaya a ser que solamente por tu afán de discutir algo termines abrazando una herejía, una mentira que te lleve a perderte eternamente. Entonces podemos decir que el pecado y la condenación van de la mano. Pero podemos agregar otro asunto que tiene que ver con la situación del pecado, y son 3 aspectos. Todas estas condiciones de una persona que está condenada tiene 3 aspectos. O sea, ha pecado, pero ¿por qué ha pecado? En primer lugar, ha pecado por falta de valor. La mayoría de las personas cometen un pecado por falta de valor, por la presión grupal, por la presión de las redes sociales, por la presión. ¿A poco no tienes novia? ¿A poco no bailas? ¿A poco nunca has fumado? ¿A poco eres virgen? ¿Virgen a tus 19 años? Y la muchachita pues se espanta y ¿ahora qué hace? No, pues ahora tengo que tener relaciones porque si no me ven mal. La mayoría de las personas pecan por cobardía, pues, por falta de valor. Llegamos a cometer pecados. Rehúyen a pararse por sus valores y principios, aunque saben que la verdad de Dios es justa y buena, y están convencidos, pero por el temor son vencidos y se quedan callados o participan del pecado. Jóvenes de secundaria, preparatoria, ¿en cuántos pecados se puede participar? Caricias inapropiadas, besos, regalitos ahí, cortejando a la jovencita sin un interés genuino, el tabaco, el noviazgo, sexo, bailes, música. ¿Por qué? Porque les da miedo decir que no. Les da miedo decir, es que no soy virgen a los 19, a los 20 y me quiero esperar hasta el matrimonio. ¿Qué hacen? Tanta presión, súmale a eso cobardía, la persona termina cometiendo pecados. Igual el padre de familia en el trabajo, con los amigos. ¿A poco no engañas a tu esposa? ¿A poco no eres hombre? Pues échate una. Termina todo atormentado y termina pecando. En su mente saben que Dios los busca, pero tienen miedo a comenzar un compromiso serio con Dios y decirle, Dios, ayúdame. Número 2, se llega a pecar por experimentar o jugar. Algunos ejecutan el pecado porque han creído a la mentira y buscan experimentar aquello que sabían que estaba mal. Vamos al cine, voy a ver pornografía, a ver qué pasa, engañar a su esposa. Se casaron con la firme convicción de nunca engañarla, pero después les vino por la mente, a ver qué pasaría si la engaño, qué pasaría si me tomo una, qué pasaría si le marco a una chica en la noche ahí sin ningún interés, qué pasa si le doy me gusta a su foto de Facebook, a ver si pega, a ver si se emociona.
¿Qué pasa si subo una foto? Voy a ver si le gusto al muchacho y sube una foto de Facebook en su pose más atractiva, según ella. ¿Qué pasa? Está jugando con el pecado, experimentando, pues a ver si pasa algo. Muchos caen en drogas, en borracheras, solo por experimentar. Solo por experimentar atentando contra su propia vida e integridad. O sea, no nos basta ver un mundo hundido y desesperado, sino que quiere saber más, quiere saber qué se siente ser parte de aquello que se está envileciendo y que está deshonrando al hombre y también a Dios. Ya no hay una fuerza. ¿Sabes lo más lamentable de eso? Es que luego el pecado, sus consecuencias son irreversibles. Por eso a Dios le dolía tanto y decía, ¡ay, si hubieras obedecido! Si te hubieras acordado, si te hubieras convertido a los 20, si te hubieras convertido a los 15, si te hubieras entregado a Dios cuando tenías 17. ¿Por qué? Porque el pecado puede dejar consecuencias irreparables. Ya no hay salida. Ya se convirtió cuando estaba en la cárcel. Se le predicó. Apenas me tocó ver en el metro el día jueves en la noche, un joven iba caminando mal, iba hablando solo, iba tatuado, llevaba tatuajes, llevaba una vestimenta un tanto, sí, como tipo cholo, pero iba mal. Yo caminé cerca de él, caminé buen rato cerca de él para, no sé, procurar predicarle o algo, pero me di cuenta que ya sus facultades mentales estaban atrofiadas. Tenía toda esta parte del cráneo hendido, tenía todo hundido, un accidente. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Estamos orando por un joven, 24, 29 años de edad. Pasaba yo por la calle y me decía, préstame 5 pesos, acomplétame para un refresco. Era cerveza, era activo, era droga. Decía, no, no te puedo dar dinero para eso. ¿Sabes? El año pasado, tomando, se fue a buscar a sus amigos para que tomaran. Sus propios amigos le dieron una patiza, lo golpearon, lo medio mataron, le cortaron el cuello. El joven ahorita no puede caminar, no puede hablar, no puede mantenerse en pie. Le tuvieron que poner una varilla en su espalda para que pudiera detener su columna. 29 años de edad. ¿Y sabes? Yo le hablé. Vamos a la iglesia. ¿Ahorita ya para qué? ¿Para qué quieres una vida así? Si hubieras atendido a mis mandamientos. Si te hubieras convertido cuando sabías el llamado, cuando tenías 11 años, cuando tenías 15. Hay consecuencias irreversibles. Otro joven, 25 años de edad. Él me dice, es que yo iba a la iglesia, mi mamá me llevaba a la iglesia. Ahorita tiene SIDA, tiene 25 años. Tiene SIDA. Por experimentar, por no hacer caso a los mandamientos de Dios. El pecado te va a dejar consecuencias. Puede ser que la libres, yo no te estoy amenazando para nada. Puedes seguir en tu pecado. Puedes seguir tu vida de valiente y decir, pues, yo me la sigo. ¿Cuántas personas están en los hospitales con cáncer, en el pulmón, los pulmones destruidos por el cigarro? ¿Cuántos accidentes puedes ver en las calles de jóvenes que iban tomando, se derraparon en la moto y ya quedaron mal? ¿Cuántos embarazos no deseados, violaciones, jóvenes inservibles? ¿Para qué experimentar unos años de pecado? ¿Te gustaría pecar solamente por experimentar? ¿Estás dispuesto a eso? ¿A aventarte el volado? No, pues es que Dios me va a ayudar. Si tan solo una mente sin Dios, una eternidad sin Dios.
Y finalmente Isaías 48 dice en el versículo 20: salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob. Una decisión que requiere la ayuda de Dios, pero que también te requiere tu voluntad. Dios va a respetar tus decisiones. Puedes desgastar tu vida sirviendo al diablo, o puedes salir de la Babilonia actual, salir de este mundo que vive según la carne. Por último, quiero darte algunos argumentos que Dios tiene para salvarte. ¿Cuáles son los argumentos de Dios para salvarte a ti? Acompáñenme a Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová. ¿No vivirá si se apartase de sus caminos? ¿Quiero yo, te formé para condenación? ¿No vivirá si se apartase de sus caminos? Siguiente argumento, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha sido paciente contigo. ¿Por qué? Porque no quiere que te vaya mal. Él te quiere encaminar por caminos de bien. Pero no juegues con la paciencia de Dios, no juegues con su misericordia. Siguiente argumento, Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero vemos a Jesús, le plació a Dios hacerse hombre para Él morir por ti, por tus pecados. Son algunos argumentos. Quisiera que me acompañes a cerrar tus ojos y de esta manera vive el hombre en condenación. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del que muere, sino que viva. Oh, si tú supieras, amigo, cuánto te ama mi Señor Jesús. Oh, si tú supieras, amigo, cuánto te ama mi Señor Jesús. Será tu paz como un río y tu justicia como ondas del mar. Sería tu paz como un río y tu justicia como ondas del mar. Oh, si le entregases, amigo, tu corazón a mi Señor Jesús. Oh, si le entregares, amigo, tu corazón a mi Señor Jesús, para que seas feliz y tú vivas por la eternidad. Para que seas feliz y tú vivas por la eternidad. Oh, si tú supieras,
supieras, amigo, cuánto te ama mi Señor Jesús. Sería tu paz como un río y tu justicia como ondas del mar. Oh, si le entregares, amigo, tu corazón a mi Señor Jesús. Oh, si le entregares, amigo, tu corazón a mi Señor Jesús, para que seas feliz y tú vivas por la eternidad. Para que seas feliz y tú vivas por la eternidad. Te enseñaré el camino por el cual debes seguir, por el cual debes andar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Jesús. Gracias, Señor, por la vida de cada uno que se llevó la palabra en su corazón sembrada. Ayúdalos y que tu Espíritu Santo les atraiga, Señor, pues no ves al hombre para condenación, Señor. Gracias, Jesús.